Listo. Ahora sí yo estoy grabando y arrancamos con el tema más teórico y después seguimos un poco con la práctica. Bueno, ya sabemos que es programación 1. ¿Qué vamos a seguir viendo? Esperen que marco la manito porque siempre me gusta señalar. Seguimos con la programación visual, pero ya ahora vamos a ver en más detalle, bueno, los tipos de datos que tenemos, todos los que les fui adelantando antes. De hecho, acá están los temas, el CTS, que es el Common Type System. Hay muchas cosas que están castellanizadas, o como se diga, que a veces no vale tanto la pena castellanizarlas porque todo el mundo las habla en inglés. Es como decir, bueno, es como si en vez de boxing y unboxing dijéramos encajonamiento o desencajonamiento, sería demasiado extraño. Eh, Tipos por valor y por referencia, que los conceptos en realidad ya los traen de programación estructurada, pero acá ya vemos todo aplicado en C#, boxing unboxing, el tipo object, string, date, tipos numéricos, conversión de tipos, parseo de tipos, generación de números aleatorios y formularios y los MDI, que siempre me olvido, Multiple Display Interface, creo. Y menús, sin el acento está acá, pero créanme que va con acento. Bueno, el CTS, que es el Common Type System, básicamente, a ver, ¿ustedes saben qué es el CLR de NET o no? Como para tener una idea, a ver si ya van teniendo estos conceptos o no. No deberían tenerlos, pero por ahí ya hay muchos que los conocen. No, yo no. No. Bueno, perfecto. A mí me gusta preguntar por las dudas, porque a veces hay muchos que ya por ahí conocen. El CLR, que es el Common Language Runtime, es justamente el ejecutable del framework que está corriendo en mi sistema operativo. Cuando yo instalo el NET 5.2 o 5, lo que sea, o la versión que sea, yo tengo un Common Language Runtime que va a ser el que tiene todas las herramientas para manejar el tipado y para ejecutar todo el código que yo genero. Cuando yo compilo mi lenguaje de alto nivel, esto, ¿se acuerdan de programación estructurada? Cuando yo compilo en .NET lenguaje de alto nivel, el ejecutable queda en un lenguaje intermedio, que se llama CIL, en NET, CIL, que es Common Intermediate Language. No quiero hablar tanto en inglés porque soy medio malo. Cuando nosotros dejamos el ejecutable, queda en un lenguaje intermedio que interpreta el CLR. Y el CLR, cuando le damos doble clic al exe, agarra ese lenguaje intermedio y lo pasa al lenguaje de máquina dependiendo de la máquina en la que esté. Por eso yo un ejecutable lo puedo pasar de máquina en máquina, siempre y cuando estemos dentro del mismo sistema operativo, dentro de la misma arquitectura, mejor dicho. Y cuando lo corremos, el CLR es el que agarra ese punto exe que en realidad está codificado en un lenguaje intermedio de NET y lo traduce al lenguaje de máquina. ¿Qué ventaja tiene eso? Yo programo en C#, en BBNet, en F# o en cualquiera de los otros lenguajes del framework NET, todos me van a un lenguaje intermedio que se puede decir que es casi el mismo. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el framework NET. Entonces, igual eso mucho a nosotros no nos interesa, porque nos vamos a abstraer un poco de eso. Ahora, SSLR tiene un montón de manejos en donde para poder obtener ese lenguaje, para poder ejecutar ese lenguaje intermedio que le generamos, tiene que existir un manejo de tipos específicos. Ese manejo de tipos específicos lo define el CTS. Entonces, todos los lenguajes de NET se basan en el CTS, que tienen que tener distintos tipos de características, los tipos de objetos que tenemos en el lenguaje. Y eso lo agarra el CLR. Tampoco se maten tanto si no lo cazan en tanto detalle, pero la idea es más que nada para que comprendan. Bueno, yo cuando compilo mi lenguaje de alto nivel, yo escribo C#, eso me genera un ejecutable que está escrito en código intermedio. Cuando yo lo ejecuto, cuando le doy doble clic, el CLR es el que hace eso, el que empieza
a traducir al lenguaje de máquina. ¿Y qué ventaja además tiene el CLR? Que hace un montón de cosas. Hace manejo de memoria y algunas cosas que por ahí en otros lenguajes tenemos que hacer. Acá medio nos olvidamos. El CLR empieza a liberar memoria, hace un montón de pavaditas que en algún lado deberían estar definidas. Yo, como les digo siempre, yo voy hablando, voy viendo los chats, porque acá nadie me pone cámara ni nada de esas cosas. Cualquier duda que tienen, me van tirando por el chat o me tiran una carita ahí de confundido o lo que sea. Y en todo caso, ahí está, me pone las ves que ya me usan las caritas, muy bien. Y ahí lo vemos bien. Bueno, tipos por valor o tipos por referencia, esto ya lo traen de NET, iba a decir, de programación estructurada. Creo que la clase pasada lo pregunté, así que no se los voy a volver a preguntar de nuevo. Pero tipo por valor es cuando se copia el valor y justamente está guardado en el stack, que es como una pila. Y los tipos por referencia es que cuando yo desde todos los lados que lo accedo, estoy accediendo al mismo valor, al mismo espacio de memoria, por lo cual si yo lo modifico en un lugar, todos los lugares que estaban accediendo a ese mismo valor por referencia se dan cuenta de eso. O sea, como ven todos la misma referencia, todos ven el mismo valor modificado. Esa es la gran diferencia entre tipos de valor y tipos de referencia. Además de que se guardan en lugares distintos. Ahora, a nosotros nos interesa ahora para poder comprender bien, pero no es que en NET nosotros vamos a estar manejando en dónde guarda el valor, el tipo de valor, el tipo por valor o el tipo por referencia. Eso lo hace todo el CLR. Nosotros lo que hacemos, definimos variables de un tipo y tenemos que saber si ese tipo es por valor o por referencia, pero después todo lo maneja el CLR y lo agrega como corresponde. Y un dato, creo que después está el grafiquito, ahora después lo vamos a ver, y si no, se los muestro yo de la internet, en .NET, todo lo que es un tipo de dato en NET hereda de un tipo padre que se llama object. O sea, todo es un object. Si nosotros en algún método recibimos un object como parámetro, cualquier cosa que le pasemos va a ser aceptada, porque object es como el dios de .NET. Está arriba de todo está object y después todos los demás tipos de datos heredan de object. ¿Heredan qué quiere decir? Que justamente tienen el mismo estado y comportamiento, pero le agregan funcionalidad propia. Eso obviamente lo van a ver con más detalle en programación entre objetos, pero por ahora sabemos que herede de algo quiere decir que utilizo lo que tiene la base o lo que tiene el objeto base o la clase base y además le agrego mis propias cosas. Object obviamente tiene muy poquitas cosas porque todos heredan de eso. Esto de los tipos de valor y referencia que están en el heap, ya lo dije, fin. Los tipos de datos, que esto es lo mismo que estaba ahí, se clasifican por valor, por referencia. Los que son por valor se guardan en el stack de memoria. Los que son por referencia se guardan en el heap. La traducción es montón. Stack debería ser pila. Aunque en realidad no es pila, es kiwi, pero es como una especie de pila. Ahora después vamos a ver en más detalle los tipos de datos y vamos a ver cómo vamos viendo eso en el Visual Studio, porque el Visual Studio nos va mostrando el stack, pero justamente el stack es como que me va apilando las cosas que voy poniendo. Entonces, yo después las voy utilizando y se van descartando. Por eso es por copia, porque se me van dando copias de eso y después las voy descartando esas copias. Eso es lo que se guarda en el stack, donde los tipos numéricos primitivos, se les suele llamar primitivos, pero digamos, todos los tipos numéricos, los booleanos, char, date. Ahora después vamos a ver un gráfico que les va a dar un poco más de claridad a esto, porque yo les dije antes que todos eran de object, y acá los estoy separando y es medio extraño, pero en el gráfico les va a quedar un poquitito más claro. Y lo que son por referencia, obviamente, se mantiene una referencia a donde está el dato, object, todas las clases que generemos nosotros.
se agregan y se guardan en un heap de memoria. Lo que tiene eso que nosotros generamos una variable por referencia, se guarda en el heap de memoria, y después cuando no la usamos más, esa variable todavía está en el heap de memoria. Queda ahí hasta que no la usemos por un rato, y ahí viene el CLR y dice, para, esto ya no lo van a usar más, y lo elimina. Por eso a veces hay cosas que quedan ocupando memoria hasta que después se liberan automáticamente cuando pasa determinado tiempo. Eso después por ahí lo vemos en un poquitito más de detalle. Por ahora lo principal es que tenemos por valor por referencia, valor en el stack, referencia en el heap. No le voy a decir montón porque me parece medio extraño. Bueno, esto es lo que yo les decía, que la gestión de memoria en C# se hace automáticamente. En realidad lo hace algo que lo van a ver después nombrado seguramente, que se llama Garbage Collector, que obviamente en castellano sería el recolector de basura, que no es un tipo que está ahí juntando, aunque podría serlo, que es que, bueno, cuando nosotros tenemos una variable que hace referencia a algún dato y después esa variable, supongamos que la ponemos en null y decimos, bueno, no quiero acceder más a ese dato en donde se me había guardado un espacio de memoria para poner ese dato, no la quiero usar más. Ese dato no queda destruido, ese espacio de memoria está con mi dato. En algún momento el Garbage Collector se da cuenta que no hay más referencias a ese dato y va y lo borra. Está bastante bien optimizado y demás, por lo cual esa es una de las grandes ventajas de .NET. Hay otros lenguajes que también lo tienen, en donde nos tenemos que, dentro de todo, olvidar un poco de la memoria porque se encarga el CLR con el Garbage Collector. Esto otra vez lo mismo, stack y heap, el stack, seguimiento de ejecución de todo lo que va en nuestro código, y el heap están todos los datos, generalmente, porque hay la mayoría de las cosas en .NET son por referencia. El stack como un conjunto de cajas, dice acá, que lo podemos pensar. Ahora después lo vemos en Visual Studio y les va a quedar más claro, pero básicamente es como ir apilando una arriba de la otra. El stack es, bueno, yo tengo un método. Arriba de todo se me pone el método al que estoy llamando con todas las variables que está usando ese método por copia. Y si ese método llama a otro método, otra función, se me pone arriba. Cuando salgo de esa función se me va lo que estaba arriba, entonces aparece lo otro. Eso es cómo funciona el stack, más o menos. Y el heap, que por eso se le dice montón, nada, es un otro espacio que está ahí guardado, donde están todas las cosas ahí. Y yo en cualquier momento las puedo acceder, no es que tienen un orden en base a cuando voy ingresando los métodos y demás. Pues les va a quedar más claro porque hablado así a grandes rasgos queda un poco raro. Esto es el grafiquito que yo les quería mostrar, que todo hereda de Object. Ahora, hay más, sobre todo dependiendo del framework al que vayan, porque ahora está, creo, C# 9 o no me acuerdo cuánto. Se van modificando un poco las cosas, pero sigue bastante así. Digamos, todo hereda de Object. Y después hay como dos grupos principales. Todos estos son los valores por referencia. Todos estos son los valores por copia. Que como vemos están todos los enteros, estructuras, single, double, enum, byte, char. Y string está por referencia, pero string es un caso especial. Olvídense por ahora de string, después lo vamos a ver bien, porque string es por referencia, pero es inmutable. Entonces, ahí hay un dato más particular que lo vamos a ver después. Pero básicamente es así. Fíjense que class quiere decir cualquier clase que creemos nosotros, cualquier tipo de dato abstracto, que después lo vamos a ver, que ya los empezamos a ir llamando clases, son por referencia. Interfaces, arrays, string, delegados y otros tipos. Todos los valores son por copia, por valor. Ustedes por ahí están acostumbrados a ver int con minúscula o string con minúscula o byte
con minúscula. Esos son alias que tiene .NET para algunos tipos de datos. Por ejemplo, el int con minúscula es int32. Si yo quiero un int16 que tenga 16 bits, tengo que poner int16. Ahora, si yo pongo int minúscula o pongo el objeto, la clase int con mayúscula 32, es exactamente lo mismo. Después igual esto debería estar puesto un poquitito más adelante. Esto de los tipos se entiende, ¿no? Más o menos. ¿O sí? Joya. Sí, bien. Bueno, perfecto, porque al no tenerlos enfrente, yo no sé si están mirando para el techo, si no entienden, si entienden. Necesito cada tanto ir validando a través de checks, banco los checks. Tipo, valor por referencia, 20 veces lo vamos a decir. Stack, heap. Heap es que están las cosas ahí sueltas, no tienen un orden y yo los puedo acceder todo el tiempo. Stack están en orden, entonces voy como apilando. Acá hay un ejemplo de cómo se va llamando, qué va pasando cuando se llama un método, por ejemplo, suma2, que tiene un parámetro por valor, que es int. Entonces en el stack primero pone el nombre del método, después pone el puntero al valor, después pone el resultado, y una vez que devuelve el resultado, empieza a ir para atrás. Si yo acá, supongamos que yo acá adentro, antes de dar el resultado, llamaría a otro método, ese otro método me aparecería también acá arriba del stack. Es como que se van apilando las llamadas y una vez que voy terminando, voy desapilando las llamadas hasta que se me limpia todo. Eso es como lo maneja el stack. Tampoco nos vamos a transformar nosotros en garbage collector, por lo cual tampoco me interesa tanto que sepan con tanto detalle, pero sí es muy importante que sepan la diferencia entre stack y heap y qué diferencia genera eso. Fíjense que además el puntero lo guarda en el heap, que es un coso donde guarda los valores. Cuando limpia esto queda acá. Y después, esto lo borra el garbage collector. Viene en un momento cuando ve que no tiene esta flechita, obviamente no se referencia con flechitas y eso, pero yo ejecuto el método, hace así, viene acá, buen resultado, puntero, y el valor queda acá, y cuando ve que no se necesita más mi entero, lo fleta. Acá fíjense que está generando 2 dentro del stack, está generando valores por referencia. Fíjense el detalle de que mi entero está con mayúscula. ¿Eso qué quiere decir? Que es una clase mía, o sea, que es del tipo class, que eran los que veíamos a la izquierda, que son por referencia. Como es por referencia, cuando yo lo genero y le asigno un valor, apunta al heap. Entonces, ese 3 queda acá. Y si yo asigno este X, se lo asigno a otro Y, lo único que hace es apuntar ese mismo valor. Si yo ahí le pongo 4, X vale 4 también. Porque este entero es un valor por referencia. Esto que está acá es muy importante que lo entiendan. Si esto no lo entienden, se les van a generar quilombos en algún momento que no van a entender por qué pasan. Pero esto les queda claro, ¿no? Que yo modifiqué acá la variable y en realidad se modificó la variable x. Capaz que el valor al que apunta x, capaz que les parece una huevada, pero por lo menos tengo que entender que están comprendiendo esto. Esto es como cuando en C eran punteros. Ahí está, ya veo un knock, que a veces no sé si me ponen el log para callarme. Ahí está. Bueno, digamos, nosotros en C le teníamos que especificar que era puntero. Acá todo lo que está con un tipo class es un puntero. Y no se diferencian entre punteros, tipos. Se diferencian entre el tipo de dato que es, si se guarda en el heap o se guarda en stack. El otro lo que hace es una copia.
Bueno, si se entendió eso, ahora hay dos conceptos simples asociados a lo anterior, que es boxing y unboxing, que es justamente un tipo de dato que es por copia, pasarlo a un tipo de dato por referencia, para que varios puedan modificarlo y eh, puedan acceder al mismo valor. Digamos, int, que en realidad es con minúscula, porque int mayúscula debería decir 16, 32 o 64, el int con minúscula es un tipo por copia. Entonces, si yo lo quiero hacer que sea por referencia, lo que hago es lo paso a un tipo de dato por referencia. Entonces, este va a tener una... Y acá lo que hace es lo pasa al heap y demás, no importa. El, el, el concepto, digo, el proceso de pasar un tipo de datos por valor a un tipo por referencia se llama boxing. Y un boxing, creo que ya se pueden imaginar lo que es al revés, claramente. Que es convertir un tipo por referencia en un tipo por valor. Digamos, yo tengo un tipo por referencia, lo paso a un tipo por valor. Ahora vamos a ver bien qué significa esto. Se comprendió, ¿no? Porque yo, usted va a decir, este tarado me pregunta todo el tiempo, pero bien, ya veo los ojos, bien, ya están ahí, un carita feliz, y check, joya. Esto que está acá, que igual imagino que estará después explicado, esto que está acá se llama casteo. No, igual después está, porque tenemos que hablar de los errores y demás. Bueno, ahora que hablamos de boxing y unboxing, justamente tenemos que hablar de cómo convertir entre un tipo de dato y a otro. Y qué errores pueden aparecer cuando convertimos algo que no se puede convertir. En Net hay algo que se llama excepciones, que obviamente en inglés son exception. Todo hereda de exception. Hay una clase que se llama exception en general. Y después tenemos un montón de exception específicas. Por ejemplo, invalid cast exception, que es que no se puede convertir de un tipo de datos a otro. Pero ¿cómo? Esta es una manera de convertir un tipo de dato por referencia a otro tipo de dato, que se llama casteo, en donde nosotros tenemos una variable que era del tipo object. Y yo en un momento le pongo paréntesis adelante y digo, no, para, esta variable en realidad es del tipo int. Eso se puede hacer, digamos, en tiempo de compilación se puede hacer. Ahora, cuando lo ejecutemos, si yo a esto, supongamos que en vez de asignarle 1, 2, 3, le había asignado la palabra Alejandro, cuando quiera hacer esto, en tiempo de ejecución no lo va a poder hacer, porque va a romper, porque una A no la puede pasar a este espacio de memoria que guarda enteros. Entonces ahí es cuando rompe y me tira invalid cast exception, que no se pudo convertir. Cuando no se admite un tipo de conversión. Acá deben estar las conversiones de datetime a cualquier otro tipo, excepto string, las conversiones de boolean, single, double, decimal o datetime a char, de char a boolean, single, double, decimal a datetime. Digo, cuando se quieren hacer alguna de estas conversiones, tiene invalid cast exception. Format exception, format, hablé como medio que se me traba la palabra. Format exception es cuando se quiere hacer un formateo. Ahora después vamos a ver bien cómo formatear y esas cosas. Overflow exception, cuando se me va, o sea, quiero guardar más de lo que puedo en memoria, digamos, yo tengo una capacidad para guardar en un espacio, si yo digo que esto es un int32 y quiero guardar el número 59.980 y pico de millones, no entra en un int32, entonces me tira overflow exception. Después hay un montón más, digo, tampoco quiero que se memoricen todas las excepciones, sí tienen que saber lo que es una excepción, que existen estos tipos de errores. Obviamente hay divide by zero exception, hay un montón de exceptions, pero nosotros acá lo que queremos hablar es, bueno, convertir de un tipo de dato en otro y que nos puede dar error en tiempo de ejecución cuando
estamos convirtiendo los tipos de datos. Y que en tiempo de compilación no me lo va a decir. Cuando yo digo en tiempo de compilación y en tiempo de ejecución, eso lo comprenden, ¿no? Por la duda, pregunto, porque capaz que, bien, gracias por los cheques rápidos. Así siento que estamos haciendo algo. Entonces, para convertir tipos de datos de un tipo de dato a otro, hay dos formas, se puede decir, hay un par de formas más. Unas son implícitas, que en algunos tipos de datos se puede hacer, pero son muy pocas las conversiones implícitas que se pueden hacer y hasta no son recomendables en programación, como en los estándares de programación no es muy recomendable hacer una conversión implícita, porque no sabemos si la estamos haciendo a propósito o en realidad nos olvidamos de que se está convirtiendo de un tipo de dato a otro. Obviamente si yo tengo un valor entero y lo quiero guardar en un valor long que es más grande, lo puedo hacer. Entonces cuando yo lo asigno, este entero, a este espacio de memoria que tenía todo el lugar para guardarme un long, me lo asigna, estoy convirtiendo el tipo implícitamente porque ese pedacito de memoria lo puse en un lugar más grande. No es muy recomendable porque cuando alguien ve este código, no se sabe si lo hicieron a propósito o no se dieron cuenta de que estaban convirtiéndolo de un tipo a otro. Parece una pavada, pero créanme que cuando las cosas se hacen muy grandes, cada pavada ayuda. Otra que es la conversión explícita, pero justamente convertir un tipo a otro, es esto que se llama casteo, que es hacer un cast del tipo de dato, en donde digo, bueno, este tipo de dato que era un valor, ahora yo en realidad digo, mira, no, en realidad es de este tipo de dato. Obviamente acá va a fallar, porque algo que es más grande, en realidad no va a fallar, le va a recortar un pedazo de datos. Cuando yo le digo algo, le digo, mira, esto que era un doble, ahora pasalo a int, acá a la izquierda, ¿qué me va a quedar? Solamente me va a quedar 5, 5, 5, 5 de la izquierda. Le podrían haber puesto en el ejemplo después 6 en vez de 5, porque yo ahora digo 5, 5, 5, 5 y no saben si son los de la izquierda o de la derecha. Pero en el entero, o sea, acá en este espacio, en el espacio de memoria al que apunta esta variable, ¿qué me va a quedar? Solo esta parte. ¿Por qué? Porque yo le dije, mira, esto es un entero. Y en realidad no le estaba poniendo un entero, le estaba poniendo un decimal, un doble. Entonces acá estoy perdiendo información. Hay casos en los que se puede perder información y hay casos en los que va a dar error, obviamente. Si yo acá le digo esto es un datetime, por ejemplo, no lo va a poder hacer. Es igual, hoy en día me lo da en tiempo de compilación, pero hay algunos con algunos tipos de datos que no. Yo sigo hablando, ustedes por favor me van diciendo si tienen algún tema. Bien, ahí ya me tiran los checks rápido. Eh, por lo menos ya sé que hay 5 o 6 que están de pie. Bueno, esa es una forma que es casteo. Después va a haber casos en donde nosotros necesitamos en realidad hacer una conversión. Sobre todo cuando empezamos a manejar strings, decimos, bueno, esto era un tipo de dato string. Acá en Net existe el tipo de datos de string, que es un array de char también concatenado, así como en C, pero acá ya directamente lo llamamos string y nos olvidamos de todo el puntero a char, toda esa fruta de C. Acá nos olvidamos. Acá es un string. Después igual vamos a ver sus particularidades. Pero acá en algunos casos, bueno, vamos a ya necesitar hacer una conversión. Decir, bueno, yo necesito que este tipo de dato string convertirlo a otro tipo de dato. Para eso principalmente tenemos dos, tres, más simple. No sé por qué no está la tercera acá. Una que es parcial, digamos. Los tipos de datos, cada tipo de dato tiene un método estático. Método estático se llama cuando yo pongo el nombre de la clase, el nombre del tipo de dato, y ya directamente puedo llamar un método. Esto yo ya se los dije 20 veces, pero se los voy a decir 21 y más. Yo todo lo que es función o procedimiento le digo método. Método es una forma de llamar a función o procedimiento, que es un comportamiento de una clase.
En objetos se le dicen métodos. En programación estructurada, programación funcional, se le dicen funciones o procedimientos. Ya empecemos a decirle métodos a estas cosas. Entonces, cuando yo tengo una clase, un tipo de datos, y puedo directamente llamar a un método, sin tener que hacer un new, sin tener que hacer nada, ya directamente hago punto, llamo al método. Estos se llaman métodos estáticos. Bueno, todos los tipos de datos, la mayoría de los tipos de datos tienen los enteros, datetime y los tipos de datos numéricos, tienen un método que es parse, que yo le paso un string y me lo parsea a este valor. Obviamente, si no lo puede hacer, porque en el string yo tengo escrito un, no sé, caca no le puede pasar un número. Entonces, ahí tira error. Sí, no tenía que decir eso, pero como siempre uso ese ejemplo, se me olvidó que, bueno, si ponemos Pepe no lo puede convertir a int, entonces, obviamente cuando usamos el parse, tira exception. Ahora, después tenemos otra, que es la clase convert, en donde tiene también sus métodos estáticos, y que yo digo, bueno, tú, y tiene tu int 32, 16, 64, y tu byte, tu lo que sea. Y acá le podemos pasar un valor. Obviamente que si le paso algo que no lo puede convertir de error, pero si le paso null, por ejemplo, vacío, me retorna un 0. Después hay otro que se llama try_parse, que no sé por qué no está acá, tiene una complicación un poquitito más, después lo vemos en código, en donde ese intenta parsear el número y me devuelve un true o false si lo puedo parsear o no. Si lo puedo parsear, me devuelve un true, le tengo que pasar un parámetro por referencia, y si no lo puedo parsear, me devuelve un false, como para entender si esto funcionó o no y que no me lance una excepción. Esto se entendió, ¿no? Yo cada tanto voy a ir tirando y usted me tiene que ir tirando algún check. Joya, bien. Me gusta porque además van variando los que van tirando los checks y caritas felices. Bien. Hay más despiertos de lo que yo pensaba. Bueno, eso para convertir, parsear y demás. Después lo probamos un poco en código. Esto ya lo dije antes, todo era de object. Esto hace que todas las clases ya tienen algunos métodos como object. Ya, digamos, yo heredo de object. Heredar quiere decir obtener el estado y comportamiento de mi objeto base. Entonces, el objeto base object de por sí ya tiene algún comportamiento. Muy poco, pero lo tiene. Equals, finalize, get hash code, get type, todo esto. Ahora, creo que acá debería estar que cada una de estas cosas. Y obviamente todos van a tener la implementación de este y yo lo puedo reimplementar. Que eso ya es un jueguito de, bueno, cómo es la herencia me permite, cuando yo heredo algo, o utilizar la funcionalidad que me da mi base, o yo generar una funcionalidad propia con lo que me da la base. Entonces, después ahí empieza el polimorfismo y todas las cosas locas de la programación orientada a objetos, con lo cual se van a divertir más adelante. Yo pensé que esto estaba acá, después a ver si lo veo en la versión tiki tiki tiki. Sí, creo que después más adelante debería estar así. Bueno, después tenemos el tipo de dato string, que ya se imaginan que guarda un string, almacena cadenas, que tiene una característica en particular. String tiene muchos constructores, obviamente lo podemos usar con minúscula, que es el alias. Siempre para los tipos primitivos uno está acostumbrado y usa el alias, que es todo con minúscula, pero también lo puedo usar con mayúscula. Cuando lo uso con minúscula, lo puedo directamente asignar. Si lo uso con mayúscula, tengo que crear la instancia del objeto. Pero eso después lo vamos a ver. Por ahora, úsenlo así. Obviamente esto me genera una secuencia de caracteres. Tiene sus propios métodos en donde puedo hacer
supongamos que hice esto que está acá arriba, yo después hago cadena.len o cadena.chars. No, cadena.len me devuelve la cantidad de caracteres que tiene. Y en chars yo puedo, es como un array en donde yo puedo obtener el índice de ese array. Tiene métodos de format. Hoy en día ya hay formas más lindas para formatear un string. Esta era una de las últimas cuando se hizo esta presentación. Ahora hay una mejor que es poniendo un signo pesos adelante el string y me olvido del string.format. Que eso lo fueron aplicando en versiones más nuevas del lenguaje. Esos son los detalles que hay que tener en cuenta si ustedes quieren, por ejemplo, usar Framework 2.0. Pero ¿para qué se van a meter en ese quilombo? Después, el tipo date, que en realidad debería decir el tipo datetime, espacio de nombre. Esto ya lo vimos en la clase pasada, en donde el espacio de nombres, que me acuerdo que en la otra presentación decía nombre de espacio, el espacio de nombre es donde están justamente esas clases en la librería de .NET. Están en system.datetime. Me provee, obviamente, un montón de operaciones de agregarle días, agregar años, formatear esto, un montón de cosas. Acá de hecho hay un link a la MSDN. Ustedes cuando necesiten ver algo de .NET, de qué métodos tiene determinada clase, cómo usar determinada cosa, además de Stack Overflow, que suele ayudar bastante, la posta está en la MSDN. Van a la MSDN y van a ver, en base a la versión de framework y de lenguaje, cuáles son los métodos que tiene, qué formatos acepta y demás. Esto es bueno, pues si yo quiero mostrar una fecha por pantalla, obviamente tengo un montón de formatos. Acá si le agrego días, esto me retorna otra fecha con los días agregados. Y así. Ese es el tipo de dato data. Otro tipo ahora después, mi idea es después cortar 5 minutitos y agarro algún práctico y empezamos a ver un poquitito estas cosas. Después, otra clase que vamos a tener, que es la clase random, que como se pueden imaginar, que representa un pseudo generador de números random, en donde nosotros le podemos decir valor inicial, valor final, y eso me puede generar una secuencia de números aleatorios. Aleatorios, eso lo hace en base al timestamp del procesador y demás, o sea que si yo genero dos números aleatorios con el mismo valor inicial y final en el mismo momento, puede ser que me genere el mismo, si justo es en el mismo instante, en dos procesos, olvídense de eso, no sé para qué lo metí en ese quilombo, pero yo tengo una clase random en la cual puedo generar números aleatorios. Seguramente hay chances de que en algún trabajo obligatorio o en el parcial tengan que usar la clase random, así que aprendan a usarla. Es una huevada, es esto que está, no es más que esto, pero úsenla alguna vez por lo menos para ver esos detalles. Después, esto ya igual creo que lo vimos la clase pasada por arriba, discúlpenme que hay cosas que no me acuerdo, pero estoy medio hasta las manos. La clase array, que me define un array, puedo definir los arrays estáticos en donde genero mi array de dos posiciones. Si es de dos posiciones, los índices cuáles van a ser. Esta díganmela rápido porque la tienen que saber, ¿o no? Si yo tengo un array de posiciones, ¿cuáles son los índices con los que puedo acceder a las posiciones? 0 y 1. Muy bien, fue espectacular. Yo ya sé que es una pavada. A veces, y todo el mundo desconfía cuando yo pregunto una pavada. Pero por las dudas, ¿vieron? Por las dudas. 0 y 1, muy bien. ¿No toma en cuenta el cierre desde el 0, 1 y 2? ¿Cómo? ¿No tomaría en cuenta el 0, 1 y 2? Es decir, No. ¿tres posiciones? No, dos posiciones. Yo acá estoy generando un int de dos posiciones. Fíjate que dice new int de 2. Entonces, si yo tengo dos posiciones en mi array, la primera posición es la 0, la segunda es la 1. Esas son las dos posiciones. Como siempre arrancan de 0, el 0, 1, 2 es
de 3 posiciones. Ok. Joya. Después se los muestro un poco si quieren cómo. Dicho acá le falta el paréntesis. Y acá dice array dinámicos, pero es entre comillas, porque los arrays son estáticos. Entonces, cuando nosotros agarramos un array y lo queremos resizear, bueno, perdón que yo uso a veces esas palabras que no existen, lo queremos redimensionar y le pasamos el array que queremos redimensionar y la nueva dimensión que le queremos poner. Supongamos que acá hicimos este array de 2 posiciones, pero yo ahora quiero hacerlo de 4. Entonces le digo array, resize, esto y le paso 4. En realidad no es que agarra este array y lo agranda 2 espacios más, sino que agarra esto y copia esto en un array nuevo de 4 y me devuelve un array de 4. Eso es lo que hace internamente. A nosotros no nos interesa igual porque el resultado que me da es que yo le paso un array de 2 y me lo transforma en 4. Pero bueno, no hace falta. Mi idea igual es, y la idea de todos espero, que si bien hay unos ejercicios prácticos al principio, que usemos array y todos los array se usan solo para casos bastante particulares. Ya vamos a empezar a manejar más listas, otros tipos de datos abstractos, en donde los array ya se nos van. Y acá dice matiz, que debería decir matriz. Se ve que lo escribió un nene de 2 años, dice matiz, que obviamente una matriz es un array de 2 o más dimensiones. Entonces le ponemos la coma y le ponemos las dimensiones que queremos. En fin, es lo mismo que en C. Y acá ya vamos a arrancar igual con la práctica, así que ahora vemos estos slides que quedan y después lo practicamos, porque hablar de net y de WinForm en diapositivas es medio extraño y mostrar las dos cosas al mismo tiempo es medio enquilombado con esta presentando así virtualmente, así que nos sacamos la presentación de encima y vamos a la práctica. WinForm, que ya vimos un poco, es una biblioteca GUI incluida en Framework. Desarrollo de la aplicación de escritorio, es impulsado por eventos, justamente es lo que antes no les gustaban, que si le dan doble clic al formulario te genera el evento de carga automáticamente. Una aplicación consta, en realidad puede constar de varios formularios que se muestran como ventanas, que contienen controles con los que el usuario interactúa. Yo otra vez siempre me mareo, porque no me acuerdo si era acá o en una de las clases online que doy, que había alguien con una Mac. Si era acá, puedo hablar ahora, si no, era en una de las clases online. Creo que ya lo pregunté acá y me dijeron que no, así que olvídense. Porque esto en Mac obviamente no se puede hacer. Ni en Linux, ni en nada. Sí, un compañero. Bueno. A ver que estoy viendo el chat. Ahí está. Fuiste vos. Entonces fue en esta cosa. Bueno. Después digo, WinForm justamente es de Windows. Entonces, lo único que podés hacer es o generarte una máquina virtual en la Mac que tenga Windows o doble booteo en Windows. Yo recomiendo doble booteo porque anda un poquitito más rápido. Y además, toda la carrera vas a usar WinForms o ASP.NET. Así que yo te recomendaría ya a empezar a amigarte un poco con Windows y no luchar. Digamos, yo laburo en Linux, ponele, pero tengo doble booteo. Salgo con Linux, Windows según el momento en que necesite. Porque si no, te vas a volver loco. Así que después fíjate. Joya, ya está, listo. Espectacular, espectacular. Por las dudas lo quería aclarar. Bueno, porque en las online también tuve varios que tenían Mac. Se ve que la Mac ahora estaba barata, no sé qué. Bueno, una aplicación puede constar de varios formularios, como ventanas obviamente, que puede tener controles con los cuales interactuar. Y estos controles
pueden generar o pueden capturar muchos eventos. En realidad va a haber muchos eventos a los cuales nosotros nos podemos suscribir, esa sería la palabra más correcta, a cuando esos eventos se realicen. Cada control tiene un montón de eventos, con esto que veníamos hablando antes de la herencia, en donde todos los controles heredan de un control base. Ese control base especifica un montón de eventos. Y después hay controles específicos que tienen esos eventos y además sus propios eventos. Lo que nosotros podemos hacer es suscribirnos a esos eventos, que cuando sucedan, nosotros hagamos algo. Obviamente, ya vieron, yo les adelanté toda la clase pasada, visualmente lo podemos hacer, ni siquiera nos hace falta que los programemos y demás. Ustedes después, seguramente en PO o en Lu, van a generar sus propios eventos, suscribirse y demás. Es una teoría muy importante, muy interesante y que ayuda un montón. Verán los patrones de eventos y todas esas cosas más adelante. Como dije antes, la casa de control, funcionalidad básica, después el resto que heredan, tienen sus particularidades. Esto es un formulario, ya lo vieron. Esto es un control de formulario, ventana, listo, espectacular. Todos tienen una serie de eventos, procedimientos vinculados al diseño del formulario. Y MessageBox, que de hecho ya lo vimos, yo ya se los adelanté. Hoy lo vamos a ver con un toque más de detalle, todo lo que es la parte de formularios. Porque yo nunca entendí por qué esta presentación tiene 2 diapositivas al final que dicen menú y MDI y no dicen nada. O no ponen nada o ponen eso. Siempre digo, le voy a agregar algo y siempre me olvido. Digo, después vamos a ver los múltiples. Siempre me olvido que MDI es múltiple para mí, Display Interface. En donde es un formulario que contiene formularios. Entonces, ahí nosotros podemos tener como nuestro sistema de administración. De hecho, muchos de administración usan MDI, como SAP y todos esos. No sé si SAP en particular, pero digo, muchos sistemas suelen tener una ventana grande que adentro tiene un montón de ventanitas, pero de las cuales no puedo salir de la ventana principal y puedo controlar un montón de cosas. Bueno, eso en WinForms se llama MDI. Y vamos a ver cómo hacerlo. Y esos MDI, document. Yo que dije display, dije, ¿no? No, es multiple document. Tiene razón Ulrich. Si yo dije display, flashé. Porque múltiple display es muchos monitores. Es document. Ahora después lo voy a chequear porque ya me agarró estoy viejo, discúlpenme. Y no les quiero mentir. Entonces les digo, miren, no me acuerdo. Pero para mí, se le dice, los amigos le decimos MDI y yo ya soy amigo. Multiple document. Después lo voy a buscar. Y después, al tener esos MDI grandes, podemos generarles menús con algunos detalles y demás, que ahora prefiero que lo veamos en la práctica, cómo implementarlo. Y la parte teoría sería más o menos esto. ¿Les quedó alguna duda sobre las cosas que estuvimos viendo? Common Type System, CLR, valor referencia, los tipos de datos, conversión y eso? O si les parece que está bien y no hay ninguna duda, dejo de grabar porque la duda me gustaría dejarla grabada si hay. Cortamos 5 minutos, ahí está, veo los cheques, entonces